La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La gloriosa verdad de Dios, basada en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, a partir de ese pasaje, versículo 1 hasta el versículo 12, estaremos meditando en este interesante estudio. El pasaje trata la defensa de Pablo. El apóstol Pablo ciertamente tiene una batalla con aquellos que se oponen a su ministerio y tratan la manera de aplastar la fe de todos los cristianos, de todo hombre y mujer que se ha convertido por la fe en Jesucristo. Y por lo tanto, el apóstol escribe esta carta para ayudar a los hermanos en Tesalónica. Siempre han habido hombres que se han levantado contra diferentes ministerios para aplastarlos. Y de una forma terrible tratan de hacerlos desaparecer. Y esto es lo que pasa con Pablo. El apóstol Pablo ciertamente es un hombre de Dios, un hombre genuino, un hombre capacitado por el Dios vivo, por el Dios verdadero. Y comienza Pablo diciendo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Es decir, lo que está explicando el apóstol en esta carta es que en Filipo habían pasado una grande tribulación a consecuencia de que habían reprendido a un demonio pitónico, a un espíritu de adivinación en una mujer, la cual daba tanta ganancia a sus acreedores, es decir, a sus patronos, a sus dueños. En vista que ya no hubo ninguna ganancia, entonces decidieron estas personas levantar una revuelta contra Pablo y Silas. Entonces Pablo está declarando esto. Y entonces dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos.
Es decir, el apóstol pone por testigos a los mismos tesalonicenses. Y Dios también, de cuán santa y justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Y por lo tanto, vemos a la luz entonces de las Santas Escrituras en este interesante pasaje de Primero de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1 al versículo 12. Encontramos la defensa del apóstol Pablo. Es un tanto difícil para un ministro del evangelio saber cuándo debe de defenderse. Casi siempre hay críticas injustas por muchas personas, pero cuando éstas ponen en peligro su mensaje y ministerio, es menester presentar una defensa con sabiduría, bajo el control del Espíritu de Dios. Es necesario hacerlo. Este es el caso en el segundo capítulo de Primero de Tesalonicenses. No sabemos exactamente qué había dicho los enemigos del apóstol, pero por lo que él dice en su defensa podemos deducir varias acusaciones. En términos generales, acusaban a Pablo de querer enriquecerse por medio del engaño y engrandecerse en los ojos de gente ingenua. Es lo mismo que se critica por todas partes a muchos ministros en el día de hoy. Pero no saben cómo se dan las cosas. Simplemente comienzan a criticar simplemente por lo que ven sus ojos, pero no están en los zapatos de esos hombres de Dios. Y por lo tanto se meten en serios problemas al criticarlos, porque no están criticando simplemente ese ministerio y al pastor, sino al mismo Dios que los colocó. Porque quiero decirles con toda certeza, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, como el capítulo 2 de Apocalipsis, dice claramente que el Señor se pasea en medio de los candelabros de oro. Esto da a entender que el Señor tiene control de sus iglesias. Él es el dueño y por lo tanto Él se pasea ahí. Y además dice que todos sus ministros están en la mano derecha de Él. Cualquiera que se oponga a cualquier ministerio no se está oponiendo simplemente al ministerio, sino al Señor. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando éste perseguía a la iglesia en su ignorancia, entonces el Señor se le aparece camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ciertamente él estaba persiguiendo a toda la membresía que pertenecía a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Pero el Señor le dijo claramente: no estás persiguiendo simplemente ese poco de gente que cree en mí, me estás persiguiendo a mí mismo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esto es lo que está pasando en el día de hoy. Cuando nos colocamos a criticar ministerios, estamos en un serio problema. Estamos amontonando ascuas de fuego sobre nuestra propia cabeza. No debemos hacerlo entonces. Debemos interceder por los demás ministerios, colocarlos en las manos de Dios para que Dios los bendiga en vez de criticarlos, en vez de herirlos, en vez de causar daño con nuestro vocabulario. Entonces, como dije, que en términos generales acusaban a Pablo en este caso de quererse enriquecer por medio del engaño y engrandecerse en los ojos de gente ingenua. Parece que sus adversarios eran judíos, cuyo verdadero propósito era impedir la predicación del evangelio a los gentiles.
Eso es lo que vemos a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 y verso 15 y 16. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación de las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto es, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Se dan cuenta? Estos opositores, dice Pablo, vino la ira de Dios sobre ellos. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. Que cuando nos colocamos a atacar los ministerios, atacar los pastores, porque no creo lo que están haciendo, entonces yo me estoy metiendo en un serio problema. Y como no quiero hacerlo, no debo de hacerlo, de estar atacando los ministerios. Al contrario, debo de ayudarlos a través del consejo, a través de la palabra. No debo de tratar de herirlos, de atacarlos, sino de ayudarlos. Entonces, el pasaje se divide en 3 puntos principales. No por riquezas ni por fama en primer lugar. Eso lo vemos en el capítulo 2 de esta primera carta, según el versículo 1 al versículo 6. También, en segundo lugar, según el verso 7 al verso 9, siempre de 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, verso 7 al 9. En segundo lugar, vemos el cuidado basado en el amor. Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses. Ustedes son testigos que el cuidado que yo he tenido no ha estado basado en las finanzas. No ha estado basado en otra cosa, sino que les he expresado mi verdadero amor en Jesucristo. Y tercero, según el verso 10 al verso 12, vemos un modelo de conducta. Me he comportado como es digno entre vosotros, con todo respeto. Los he tratado como una nodriza, como una madre cuida de sus propios hijos, con mucho amor, con mucha ternura, con tanta clemencia. Así los he estimado, así de esa manera, es decir, con un modelo de conducta de calidad. Vemos entonces, su visita no resultó en vano, de ninguna manera. Es lo que dice el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Es decir, que Pablo sembró la palabra de Dios en el corazón de estos tesalonicenses, y estos fueron tierra fértil, fueron creyentes sensibles a la voz de Dios, recibieron la palabra como palabra de Dios que es, la creyeron, la recibieron y la pusieron por obra. Y por lo tanto, lo vemos de manera grande, de manera especial, de manera gloriosa. Estos cristianos verdaderamente prosperados, bendecidos, por causa de que creyeron la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no ha resultado en vano. Qué maravilloso ver estos lindos resultados. Entonces, no por riquezas ni por fama se acercó Pablo a esta iglesia, sino que se acercó para restaurarlos
y que fuesen parte del reino de los cielos. El porqué del primer versículo hace referencia en este caso a algún antecedente. Probablemente se refiera al versículo 5. Quiero que vaya al versículo 5 conmigo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, no fuimos lisonjeros, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Eso es el modelo con que se acercó Pablo a estos hermanos, donde Pablo pone a los hermanos tesalonicenses como testigos de la conducta de que habían observado mientras estuvo en medio de ellos. Dice literalmente, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En el capítulo 2, verso 1, repite la frase, vosotros mismos sabéis, hermanos. Qué bendición cuando un siervo de Dios se ha comportado de tal forma en una iglesia que los mismos hermanos son su mejor defensa. Son el mejor testimonio de su conducta, que se ha comportado 100% ese hombre de Dios o esa mujer de Dios. El vocablo en griego que se traduce aquí como visita podría ser entrada. Así la tiene algunas versiones. La palabra vana también podría ser vacía. En Marcos capítulo 12 y versículo 3. Marcos capítulo 12. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ok, hablando de un siervo del hombre que plantó una viña, se dice, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Se dice, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Si aceptamos estas variaciones, podríamos parafrasear, es decir, parafrasear el texto como sigue. Cuando llegamos a vosotros, nuestras manos no estaban vacías, estaban llenas, estaban ciertamente con la bendición de Jehová, el cual compartimos con vosotros. En otras palabras, habían llegado a ellos con las manos llenas para impartir la verdad del evangelio y para entregar sus propias vidas en servicio a los tesalonicenses. No habían venido vacíos con el fin de enriquecerse a costa de ellos. Si aceptamos lo que dice la versión Reina Valera de 1960, llegamos a la conclusión de que la visita o la estancia de estos misioneros en Tesalónica no fue infructuosa, sino que fue de éxito. En el capítulo 1 abunda la evidencia de que tuvieron un ministerio muy fructífero. Muchos se convirtieron y dieron muchas muestras de su fe verdadera, incluyendo la propagación del mensaje por todo aquel mundo de aquel entonces. Los tesalonicenses no fueron creyentes calientabancas, ocupa puestos, fueron creyentes activos. Creyeron la palabra del Señor, se activaron y propagaron ese evangelio porque lo creyeron evangelio, poder de Dios. Lo transmitieron por todos lados. No mantuvieron ese evangelio en sus propios corazones tan solamente, sino que lo transportaron a otros necesitados. Pero hoy encontramos tantos creyentes que se ocupan simplemente de oír y nunca se ponen a compartir el evangelio con otros. Por eso encontramos iglesias con problemas serios. Problemas tan serios como están ociosos. Entonces el espíritu de error, el espíritu de engaño llega para atormentarlos.
comienzan las polémicas, las contiendas, las divisiones. Porque el Señor declara que cuando nosotros somos fieles testigos, su presencia va a estar ahí. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que si no compartimos, que si no enseñamos, entonces la presencia de Dios no va a estar con nosotros. En la carta a los Filipenses también dice el apóstol que si nosotros, por ejemplo, el capítulo 4 de Filipenses, versículo 9, si nosotros enseñamos lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos recibido, lo compartimos con otros. Y el apóstol dice: el Dios de paz estará con vosotros para siempre. Entonces, la paz va a estar con nosotros y la presencia de Dios va a estar con nosotros, pues Él es la paz y Él produce la paz. Y esto es cuando hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando nos volvemos ociosos, simplemente nos sentamos a recibir palabra, pero nunca la compartimos con otros. No nos importan los vecinos, no nos importan las demás gentes, con tal de que nosotros recibamos la palabra. Eso es todo. Por eso vienen las polémicas, vienen los desánimos, vienen las opresiones. Pero cuando nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios, Dios también se ocupa de llenar todo nuestro ser de su presencia gloriosa y nos sentimos felices. Ahora bien, los tesalonicenses eran testigos de que Pablo era un genuino hombre de Dios. Eran testigos del ministerio fructífero de Pablo, en este caso los tesalonicenses. Porque Pablo mostró denuedo en los tesalonicenses. Eso lo vemos en el verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de grande oposición. Es decir, que estos misioneros eran personas que en verdad eran hombres que no se aflojaban por nada. Es decir, personas que no se desanimaban por nada. Eran personas valientes en medio de las luchas y pruebas, en medio de las grandes adversidades. Presentaban el evangelio. Si no podían en algún sitio, iban para otro. Y si no se podía en aquel otro sitio, continuaban en otro. Pero siempre sembraban la semilla, le gustara a quien no le gustara. Entonces Pablo recordó a los tesalonicenses como él y sus colegas habían sufrido por el evangelio en Filipos. Los detalles se encuentran en Hechos capítulo 16, versículo 11 al versículo 40. Ahí lo encontramos, los detalles, solo que el tiempo se nos ha ido y no podemos entrar en estos detalles que nos habla Hechos capítulo 16, versículo 11 al verso 40. Queremos decirle con toda certeza que Dios es un Dios grande y maravilloso. Es tan grande y maravilloso. Escúchame, precioso ministro de Dios, líder de cualquier iglesia que seas. Si eres llamado, eres escogido por Dios, habrá gente que te va a odiar, te va a señalar, te va a gritar y va a murmurar de ti, va a blasfemar contra ti. Pero ten por cierto que si Dios te llamó, Dios te escogió, haz el trabajo de Dios. No escuches las murmuraciones, no prestes oído a lo que la gente diga. Cuando tengas que defenderte, hazlo de acuerdo a la verdad de Dios, sin dejar que tu corazón se amargue, sin dejar que tu corazón sea minado por la raíz de la amargura, sino que deja la ira en las manos de Dios. Que sea Dios quien vengue lo que tenga que vengar.
Pero si es necesario defender el ministerio, debe de hacerlo con sabiduría, la sabiduría que viene del trono de Dios. Y si es posible, guarda silencio cuando es necesario hacerlo. Y deja entonces que Dios tome la venganza cuando Él la debe de tomar. Ahora bien, ¿qué debes hacer? Orar por esas personas, pedir misericordia, clamar a Dios por misericordia. Dios sabrá si extender misericordia o el látigo o cortarlos. Pero lo importante es que clames por misericordia. A eso fuimos llamados, a clamar por misericordia, para que Dios realmente tenga misericordia de ellos. Si esa misericordia en verdad no la merecen para nada, regresará esa misericordia en tu favor. Queridos televidentes, espero que Dios te bendiga, te haga prosperar, te haga bendecir. Deseo que tu ministerio sea prosperado en todas las cosas y que sea Dios glorificado por siempre y siempre. Y que la gracia de Dios esté contigo, con tu familia y con esa congregación donde tú administras. Quiero orar por aquellos que están enfermos, que se encuentran abatidos, desesperados. Lindísimo Padre, ruego por todos aquellos siervos y siervas que necesitan un milagro, necesitan, Señor, el toque divino. Sana sus cuerpos, sus dolencias. Aquellos que se encuentran abatidos, desesperados, porque están atormentados por espíritus inmundos, al cual atamos y echamos fuera en el nombre de Jesucristo y desatamos el poder de Dios sobre esas vidas. Declaramos el poder de Dios que se hace efectivo sobre esas vidas y que Dios sea glorificado para siempre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos cada televidente, oh Dios, en tu santo nombre y te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Preciosos televidentes, no olvide de visitarnos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Será grato tenerlo y juntos deleitarnos en la presencia del Dios vivo y verdadero. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.